Recuerdo que a la edad de 13 años te puedo llevar al sitio donde miré al cielo, bajaba por una calle de mi pueblo, ahí en La Zubia, y iba vestido así muy modernito, como se estilaba por aquellos tiempos. Veníamos de una fiesta en la discoteca, preparando el viaje de estudio, hicimos algunas fiestas para recaudar dinero. Y recuerdo que los oídos me pitaban un poco porque había salido de un local donde la música estaba muy fuerte, más fuerte que aquí. Y recuerdo que toda la ropa olía a humo y los oídos me pitaban. Y yo miré al cielo y tras algunas cosas que no habían salido como yo hubiera querido que hubieran salido en esa fiesta, yo miré al cielo y dije, si esto es la vida, yo no quiero vivir. Te digo que yo no pensé en suicidarme ni nada de eso, pero estaba muy triste, muy afligido ahí por dentro. Y a pesar de ser un jovencillo ahí con muy poca edad, tenía una profunda necesidad, un vacío enorme por dentro. Y yo miré al cielo y no lo sabía que estaba clamando, pero estaba clamando. Si esto es la vida, no quiero vivir esta vida. Alguna luz se encendería allí arriba porque mi madre, que tampoco estaba en una situación muy buena, comenzaron a hablarle de un sitio donde se predicaba la palabra de Dios, donde se predicaba esperanza, donde se predicaba un Dios que deseaba salvar y rescatar las vidas. Y mi madre comenzó a asistir a unas reuniones en casa y ella empezó a transmitirme todo lo que vivía, lo que escuchaba y lo que veía en esas personas que tenían un mensaje tan bueno, tan motivador. La verdad que todo lo que me decía me gustaba, todo lo que me decía me gustaba. Y de hecho empezó a explicarme de que algo que, aunque ella, digamos en su corta luz, no conocía la totalidad del mensaje de salvación para las vidas, pero desde pequeñito ella nos decía, existe el bien, existe el mal, existe Dios, existe Satanás. Hay una guerra, el diablo quiere hacernos daño. Y el diablo tiene su arma, y las armas son la desobediencia, el pecado, es la suciedad, es vivir alejado del consejo de Dios. Y desde pequeño mi madre me enseñaba esas cosas, también escuchaba algo ahí al profesor de religión en el colegio. Pero cuando mi madre empezó a asistir a estas reuniones ya empezó a tener como una luz más verdadera, más nítida acerca del problema del ser humano. Y ella me dijo que el pecado nos encadenaba, nos ataba, nos enlazaba y nos impedía hacer lo que Dios deseaba que hiciéramos, que es buscarle, que es amarle, que es conocerle. Y esas cosas me gustaban. También mi madre me explicó que ese Dios bueno, ese Rey bueno, deseaba ser el Salvador de nuestras vidas, y para ser el Salvador de nuestras vidas tenía que ser el Señor de nuestras vidas. No hay manera, no existe manera posible en la que el Señor pueda salvarnos si Dios no es el dueño de nuestro ser. Va una cosa con la otra, igual que una moneda tiene una cara y tiene una cruz y es indivisible. Para tú recibir esa moneda tienes que recibir la totalidad de lo que eso contiene. Eso de Señor no me gustaba, lo de Salvador sí me gustaba, lo de Señor no me gustaba, pero lo tenía que recibir completo. Yo comencé a asistir a esas reuniones, vi personas como las que hay hoy aquí, unos estáis, otros no están, pero me gustó lo que se hablaba, me gustó lo que se cantaba. Yo miraba esos altavoces, era en otro local, las hermanitas que estaban tocando tocaban bastante peor que este bendito grupo de alabanza que tenemos ahora. Por aquí tenemos una. Voy a completar la frase. Aunque había muy buen corazón, había muy buen corazón y muy buena entrega. Pero yo miraba los altavoces y yo decía, ¿qué sale de ahí? Que cuando toca mi vida me produce alegría, me produce felicidad, me produce esperanza. ¿Qué sale de esos altavoces? Yo comencé a tener como más hambre, como más ganas de estar en estas reuniones, porque yo recuerdo que mi madre me decía, Juan, hay reunión tal día y tal día y tal día, y yo decía, mami, esto es demasiado, muchos días.
con uno al día, con uno a la semana, con un día a la semana está bien, no tengo por qué estar allí. Pero poco a poco fue surgiendo un hambre y una sed de mí y una sed de Dios. Y yo recuerdo que ya decía, mira, si hay reunión el miércoles, yo quiero estar allí el miércoles. Si hay reunión el viernes, yo quiero estar ahí el viernes. Si hay reunión el sábado, yo quiero estar ahí el sábado. Si hay reunión el domingo, yo quiero estar ahí el domingo. Pero fue cuando yo empecé a tener contacto con ese Dios, que ese hombre con barba, había un hombre, un pastor, José Manuel ahora es joven, guapo, con su pelo rizadito. Nuestro pastor antiguo era un poco más rudo, más moreno, con barba, pero no era el aspecto, no eran las canciones, no eran las personas, era que lo que se decía en aquel lugar y lo que había en aquel lugar estaba tocando mi vida y estaba tocando mi corazón. Y yo, sin duda, noté que un Dios Padre desde el cielo deseaba cubrirme y deseaba cuidarme y deseaba sanarme y deseaba llenarme. Y eso fue lo que me empujó a decir, Señor, sí, quiero que sea mi Salvador, pero quiero que sea mi dueño y mi Señor también, ¿vale? En aquel lugar se predicaba la Biblia, ¿vale? Y algunas personas me han preguntado, Juan, qué moderno eres, en tu Biblia has puesto unos auriculares, ¿por qué? Mira, en el campamento estuvimos predicándole a los jóvenes y hubo una predicación que me tocó hacer a mí, en la que yo le expliqué a los jóvenes y a los niños que cuando abrimos la Biblia es igual, en especial el Nuevo Testamento, en especial el Evangelio, en especial las palabras de Jesús, es igual que cuando nos ponemos un auricular porque queremos escuchar un clip de audio. ¿Cuántos tenéis móviles? ¿Vale? Ahora está muy de moda el tema de, ¿no?, la mensajería instantánea, perdón. Y a veces ahí vamos con la bulla y con la prisa, bueno, voy a grabarle un audio y se lo mando a tal persona, ¿no? Y a veces estamos hasta un poco ridículos. A ver cómo ha quedado el audio, pum, y te lo pones ahí escuchando, ¿no? Ha quedado bien, ahí no me he expresado bien, le he dicho todo lo que le tenía que decir. Pero cuando cogemos la Escritura y cuando cogemos las palabras de Jesús, es igual que si le diéramos a un clip de audio en el que podemos escuchar las palabras de un Dios vivo para la humanidad, ¿vale? Y aquí está escrito, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso lo dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y tú y yo estamos en eso. Estamos en eso. ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál debe ser mi ocupación? ¿Cuál debe ser mi trabajo? ¿Cuál debe ser el enfoque de mi vida? Tú y yo nos preguntamos, ¿y cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿La política tiene la verdad? Hoy más que nunca podemos decir que no. La filosofía esconde la verdad, por más que lees, por más que escudriñas, por más que buscas autores buenos. En la filosofía, en el pensamiento del hombre está la verdad. Quizás la verdad está en servirme a mí mismo. Quizás la verdad está dentro de mí. Tú y yo nos preguntamos, ¿dónde está la vida? Alguien dijo, y son muy ciertas sus palabras, que hay un vacío tremendo en el corazón del ser humano, a la medida de Dios. Mete un coche, no te sacia. Mete una pareja, no te sacia. Mete amistades, relaciones personales, deseos cumplidos. Dura un poco, no te sacia, no te llena, no te satisface. ¿Qué meto ahí dentro que pueda llenar mi vida? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En esta mañana puedo decirte muchas cosas. Benjamín te ha dicho una, yo te he dicho otra, pero
Todos lo que queremos es traer un mensaje claro y nítido. En Jesús está el camino, en Jesús está la verdad y en Jesús está la vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es cuando metemos al Señor en nuestros corazones, cuando tenemos esa vida. Y a veces nos despistamos y nos enfocamos en esto, en la familia, que está muy bien. Y a veces nos despistamos y nos enfocamos en la limpieza del hogar, que todo esté ordenado y está bien. Y a veces nos distraemos, que a mi hijo no le falte de nada, que mi trabajo llene mi cuenta corriente porque hace falta dinero. Y está bien, pero solo Jesucristo es el camino, solo Jesucristo tiene toda la verdad y solo Jesús es la vida. No se trata de que Jesús te va a dar un libro de instrucciones, aunque sí. Se trata de que Jesús es el libro de instrucciones. Jesús es la vida. Nos han contado una y mil historias, pero a mí me gusta esta que te voy a decir ahora y es, me gustan las películas, si mezclas ciencia ficción, espionaje y todo eso, cuenta conmigo porque me gusta esa película, ¿vale? Y está el típico momento donde alguien va hacia algún sitio y hay que seguirle y se le pone un localizador, ¿vale? Y hoy en día con con las tablets y con los dispositivos informáticos, va por aquí, va por allí y ve la lucecita roja cómo se mueve. Busca a Jesús, busca a Jesús, ponle un localizador a Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está Jesús ahora? Cuando te encuentres perdido, Benjamín clamó. Yo clamé sin saberlo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está la vida? Y corre. Corre hacia la vida. Es el mejor consejo que te puedo dar en esta mañana. Te hablaré de mil cosas. Leeremos algunos versículos, algunos puntos. Pero quédate con esto. Corre a Jesús en esta mañana. Corre a Jesús en este día. Corre a Jesús en tu problema, en tu aflicción, en tu aprieto, en tu ahogo, cuando el viento es fuerte y es contrario, cuando tú ves que ya no puedes, corre a Jesús, mira en el localizador, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús ahora? Y una vez que sepas dónde está, síguele, síguele. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué a través de Jesús podemos llegar al Padre? ¿Por qué? David, ¿tienen las imágenes preparadas? David me va a estar ayudando. Pues mira, vamos al Padre, vamos a la vida, vamos a Dios a través de Jesús por tres razones. Por la vida de Jesús, por la muerte de Jesús y por la resurrección de Jesús. Solo es a través de Cristo. Cristo salva por su vida. ¿Vale? Si no quieres, no lo busques, yo te lo leo, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Vale? Y ahora necesitamos la vida de Jesús, necesitamos al postrer Adán para arreglar lo que hizo el primer Adán. Te lo explico. No es tanto que Adán y Eva en el principio pecaron y nosotros decimos, pero qué malos son. Si ellos no hubieran pecado, yo ahora estaría en perfecta comunión con Dios, tendría todos los árboles, tendría todas las posibilidades, sería una persona con un cuerpo con muchas más capacidades, mi cerebro y mi intelecto sería mucho mayor, no tendría tantos complejos, sería más feliz, estaría más satisfecho. No, no es eso. Dicen los teólogos, y yo aquí estoy de acuerdo, y si no es así, pues me perdonáis, pero hoy tengo yo el micro y hoy hablo yo. Dicen los teólogos que Adán y Eva eran una representación del ser humano y que ahí tú y yo pecamos. No es tanto que ellos pecaran, sino que el ser humano se presentó delante de Dios, tuvo su oportunidad y decidimos voluntariamente no atender al consejo de Dios. No tomarás de ese árbol porque el día que tomares
ciertamente morirás. Y comimos. Y ahora, es que Juan, es que ese Dios tan bueno no es justo. No es justo que dejara ahí la probabilidad o la posibilidad del mal. Pero ten en cuenta que ese huerto estaba lleno de árboles. Ten en cuenta que lo que Dios nos dijo era bueno, era sensato, era sabio, era sano, era perfecto. ¿Cuánto porcentaje de árboles? ¿Sabes? Tú podrías hacerte el planteamiento, y esto es un poco complejo, pero a ver si me siguen los pensamientos. Es que si pone, por ejemplo, 50% de árboles buenos y 50% de árboles malos, es que si el Señor hubiera puesto el 70% de árboles buenos y solo un 30% de malos, no. Los porcentajes no fueron así. Todos los árboles eran buenos. Todos los árboles eran buenos y solo había uno malo. Era uno solo, pero el ser humano decidió tomar de ese árbol. Y ahora, vamos a traerlo a nuestro presente. El Señor ha puesto una conciencia dentro de nosotros. El Señor nos ha dado la Escritura. Jesús ha enviado a un Salvador. Dios nos sigue dando un montón de buenas oportunidades. Y a veces, a pesar de tener una paleta, ¿sabes? ¿Se entiende esto de paleta? De colores. O una mesa llena de manjares, nosotros nos vamos al final de la mesa, al rincón más oscuro, a lo más alejado, a lo más sucio y decimos, ¿y si pruebo esto? Pero si tienes todos los manjares delante de ti, ¿por qué te vas a lo feo? Yo en muchas ocasiones a Jacobo le doy 1 y 1 millón de instrucciones, pero también le doy 1 y 1 millón de privilegios. ¿Y cuál es su tendencia? ¿Cuál es mi tendencia? Dile a una persona, toma, lee ese libro, pero lo que hay en la página 7, no lo mires, por favor. ¿Cuál será la primera página que leerá esa persona? La página 7. En Adán pecamos todos, ¿vale? ¿Me siguen los pensamientos? Creo que por ahí van los tiros. El pecado nos separa de Dios. No mires tanto las reglas como no puedo, no me dejan, prohibido. ¿Sabes? Cuando vemos la imagen prohibido, ahí hay como una rebelión dentro de nosotros. ¿Pero prohibido por qué? No lo mires tanto así. Mira que el pecado nos separa de Dios, que las reglas que Dios ha establecido son reglas buenas, son reglas seguras, son reglas que nos hacen vivir en paz, nos hacen vivir confiados, nos hacen vivir tranquilos. Tenemos los 10 mandamientos, tenemos después unas 603 leyes que los judíos añadieron. Y dice la palabra del Señor que el que comete el más mínimo de los pecados es incumplidor de toda la ley. Pero vemos esa imagen que ha puesto David ahí al principio. A ver, David, la imagen del principio. Vemos a alguien que no falló. Dice la Escritura que él fue tentado en todo, pero sin pecado. A ver la siguiente imagen también. Está interesante. Esto es de la película Pasión de Cristo. He querido guardar esa hegemonía de imágenes. No sabemos si Jesús fue así, fue más feo, fue más rubio, si los ojos eran de ese tono, pero imagínate en un ser perfecto. La vida de Jesús es muy importante. Hoy estamos en el año, a ver, estamos casi terminando el año, 2017 después de Cristo. ¿Qué no haría este hombre, el Hijo de Dios en la tierra? Que marcó la historia. No se ha escrito nada de Juan Gómez en mis 40 años de vida que tengo, ni de grandes personas que hemos conocido y conocemos la vida de inventores, conocemos la vida de grandes líderes políticos, de reyes, de intelectuales, pero no se escribe nada, o sea, la historia
no es a partir de ese hombre, sino a partir de este hombre, de la vida de este hombre. Qué importante su obra en la cruz. Y ahí tenemos al ser humano intentando cumplir la ley, al ser humano metiéndose en religiones, poniendo reglas en su vida, pero es solo la vida de alguien eterno, la vida de alguien eterno que puede comprar mi salvación y tu salvación en esta mañana. Si al cielo se llegara por obras o por el cumplimiento de la ley, en el cielo solo estaría Cristo. Repito la frase que es muy buena, esto es un hacha prestada. Si al cielo se llegara por obras o por cumplimiento de la ley, en el cielo solo estaría Cristo. 1 Corintios 15, 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El Señor vino a pagar por nuestra salvación. Cristo vivió una vida perfecta para ofrecértela a ti y para ofrecérmela a mí. Punto 2, su muerte. Sabemos del castigo, conocemos los historiadores, los evangelios. El pecado no puede ser perdonado si alguien no paga por ese pecado. De la misma manera que si alguien aquí tiene una hija, por poner un ejemplo extremo, violaran a tu hija, un juez que juzgara a ese hombre, no te gustaría que le declarara libre, sin culpa. Ahí hay una infracción, ahí hay un delito y hay que pagar por ese delito. Y no se trata en esta mañana de cuál es la intensidad de nuestro delito, aunque te digo una cosa. Imagínate que pusieran en esa pantalla, ¿vale?, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, las cosas más feas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Este que tiene el micro y tú que estás ahí sentado, que estás escuchando, saldríamos corriendo, pero corriendo. No se trata tanto de la intensidad de tu pecado, de tu suciedad o de lo malo que has hecho. Se trata de que el pecado nos separa de un Dios puro, de un Dios bueno que nos creó al principio como Él. A cambio, en vez de en esa pantalla, puedes poner la siguiente imagen, en vez de esa pantalla poner nuestros pecados, estamos poniendo la obra de alguien perfecto, que murió por ti y por mí. Es un misterio espiritual, es un secreto. Pero dice, por ejemplo, la palabra, a ver si lo encuentro. No lo encuentro, pero habla la Escritura ahí en el principio, creo que es en Deuteronomio, que el que es colgado en un madero pasa a ser maldición. Y esa persona que fue tentado en todo pero sin pecado, que vivió en pureza, que amó, que entregó su vida, esa persona decidió sustituir lo que tú y yo merecíamos pagar. No es que quede sin pago el delito de esa violación a esa niña, a esa hija. No es que quede sin pago, es que Él decide pagar por ti y por mí. Él es el vicario, Él es el sustituto. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Al que no conoció pecado, se hizo maldición para que tú y yo
heredáramos y recibiéramos bendición. La siguiente imagen, David, me parece que hay otra imagen. ¿Vale? Imagínate, hemos visto a Jesús recibiendo latigazos, hemos visto a Jesús, por ejemplo, ahora que le atraviesan las manos, hemos visto a Jesús en la cruz. Pues piensa que tus pecados están ahí. Piensa que Él pagó por tu pecado, ¿vale? La vida de Jesús la necesitábamos, la muerte de Jesús la necesitábamos. Justificados por su sangre, tenemos paz para con Dios. Y necesitamos de su resurrección, ¿vale? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús es el camino? Por su muerte, por su vida, por su resurrección. No tendría sentido que nosotros siguiéramos a alguien muerto, ¿verdad? ¿Tendría sentido? De hecho, te digo una cosa, no pongas tu vida sobre ninguna institución, no pongas tu vida sobre ninguna religión. No te agarres a personas. Agárrate a alguien que está vivo, que es Jesucristo. Si vamos a la tumba de Mahoma, ¿cómo la encontraremos? La tumba de Mahoma. Si vamos a la tumba de Buda, ¿vale? Malas noticias para el hinduismo. Si vamos a donde se encuentran los restos mortales de Joseph Smith, fundador de los mormones, allí encontraremos unos huesos, encontraremos polvo, encontraremos unos restos. Si vamos a la tumba de Carlos Russell, creador de los Testigos de Jehová, si vamos y miramos ahí en la tumba de Elena White, iniciadora de los adventistas. Una mala noticia, Gandhi fue buena gente, pero murió. Fue muy buena persona y grandes ayunos y muchas cosas nobles que él proponía, pero murió. Teresa de Calcuta, la Virgen de la Angustia, San Pedro, San Pablo. Te estoy hablando hasta de personas que Dios la usó y que fueron personas seguidores de Cristo, pero ve a la tumba de Cristo con tu mente, ve a la tumba de Cristo. La última imagen, David, ve a la tumba de Cristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscamos en lo muerto? ¿Por qué apoyamos nuestra esperanza, ponemos nuestras ilusiones, ponemos nuestra fuerza a veces en personas? Ve a la tumba de tu maestro, ve a la tumba de Jesús el Nazareno y veremos que esa tumba está vacía, que esa tumba está vacía. Y me encanta un versículo que buscando así para la predicación encontré, que no es de la boca de Jesús, pero es de José. ¿Recuerdas en Génesis, en el Antiguo Testamento, la vida de José? ¿Recuerdas lo que le pasó a José? A ver, ¿quién sabe? Venga, que estáis despistados, estáis atentos, muy callados, dormidos. ¿Qué le pasó a José? Por aquí me dicen, lo vendieron sus hermanos. ¿Qué más? Venga, que Esther no lo diga todo. Más cosas. Lo metieron en una cárcel, ¿vale? Sufrió grandes penalidades en Egipto, sirvió muy bien en una casa, después le acusaron de ir ahí detrás de una mujer, lo echaron en la cárcel, lo pasó fatal, pero al final de sus días José dijo una cosa, y yo creo que mientras hablaba de esto que decía José, mientras José hablaba de estas cosas que están escritas en Génesis 50, 20, este José estaba siendo un tipo de Jesús. ¿Sabes lo que es ser tipo de Jesús? La Biblia, en los distintos libros que tiene, hay momentos concretos que palabras o experiencias vividas por distintos personajes de la Biblia son una figura de lo que Jesús iba a ser en la cruz, ¿vale?
Y en Génesis 50, 20 encontramos las siguientes palabras que parece que el Señor, que está en la eternidad y ya ha visto el pasado, está en el presente y también ya ha viajado al futuro, dijo lo siguiente: es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal. Estaba hablando José, pero estaba siendo un tipo de Jesús, estaba haciendo simbología de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Me cuesta trabajo decirlo, pero te lo voy a repetir. Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal. Es verdad que quizá el pueblo romano estaba viendo a un Jesús que se estaba levantando como un gran líder y estaba revolucionando al pueblo. Es verdad que los propios religiosos de ese tiempo pensaron en Jesús y dijeron: este hay que quitarlo de en medio, porque nos está levantando nuestra religión, está poniendo en peligro nuestro liderazgo, lo que nosotros somos ahora como pueblo. Y es verdad que fruto de eso a Jesús un poco todos le llevamos a la cruz. Pero Jesús dice lo siguiente en esta mañana: lo que hoy estamos viendo, lo que se vio en la cruz del Calvario, ha sucedido para salvar la vida de mucha gente. No sé si te lo estoy explicando bien o te lo estoy explicando mal o me estoy liando mucho o mis palabras son torpes, pero quédate con algo. Lo que sucedió en la cruz fue necesario para salvar la vida de mucha gente. Para salvar la vida de mucha gente. Te habla un poco de mi vida, ¿vale? Al principio, de cómo era yo. Te he hablado de la necesidad de Jesús para ir al Padre, la necesidad del Salvador, la necesidad de ese gran Señor. Pero quiero ahora, mientras pasamos un tiempecillo pequeño en oración y me ayudan los músicos con algo de adoración de fondo, quiero ahora que pensemos en otra historia también de la Escritura. Cierra tus ojos, vamos a pensar en el Señor ahora en el final del culto, vamos a pensar en Dios. Señor, estamos delante tuya, Señor, estamos delante tuya, Señor. Gracias, gracias por tu obra en la cruz, Señor. Gracias por tu vida, Señor, gracias por tu muerte, Señor, gracias por tu resurrección. Gracias, Señor, gracias, Dios, gracias, Señor. Ve orando, ve buscando ahí al Señor. Vamos a buscar al Señor en esta mañana. No tiene por qué ser forzado, puede ser muy natural, puede ser muy tranquilo, puede ser... El Señor desea bendecir tu vida, el Señor desea rescatar tu vida, quiere salvar tu vida y este puede ser un tiempo trascendental para ti. Gracias, Señor, gracias, Señor. Mientras seguimos con los ojos cerrados, quiero hablarte de un último personaje. Y es Pedro. ¿Vale? No te preocupes, no te voy a predicar, solo te voy a llevar a una escena, porque Dios ha puesto en mi corazón que yo lo haga así, si no, no lo haría. Y quiero que vea a Pedro en medio de una tormenta, ¿vale? Y quiero que vea a Pedro en medio de los vientos, en medio de las dificultades, en medio de un gran pavor, de un gran terror. Quiero que mires al cielo y que veas que está cayendo lluvia y hay algunos rayos y aunque tú estás rodeado de otras personas, o Pedro estaba rodeado de otras personas, pero ahí te sientes solo y hay mucho miedo, tienes mucho miedo. Y quizás algunos están gritando y tú mismo estás gritando y no sé si conoces esta historia en la que Pedro estaba en medio de una gran tormenta y estaba ahí en la barca.
Pero el Señor puso en mi corazón que termináramos este tiempo hablando de Pedro y pensando en lo que estuvo viviendo ahí Pedro y quizás lo que vivió Pedro es lo que tú y yo estamos viviendo ahora en este mismo momento, y es dificultad, y es viento, y es conflicto, y es un tiempo duro en tu vida. Sé que esto no es para todos, pero Dios ha puesto en mi corazón que esto es para algunos, quizá incluso para una sola persona. Y Pedro vio al maestro. Pedro vio al maestro de lejos, y quizá hoy de lejos pues mis torpes palabras te han guiado hacia un maestro. Y Pedro quiso caminar por encima del agua e ir hacia su Salvador, hacia alguien que estaba conociendo, que había conocido y que en ese momento le era muy necesario. Y yo te digo en esta mañana, corre tú también, corre hacia el maestro, corre. Y tú con la mejor de las intenciones has salido de tu barco, de tu comodidad, de tu estado, de tu situación, y estás corriendo y vas a toda velocidad hacia el maestro, pero notas que el agua debajo de ti no te sostiene y que te hunde. Y muchos de nosotros en muchas ocasiones nos hundimos y ya no hay esperanza porque vamos hacia abajo. Pero Pedro clamó, y tú y yo podemos clamar en esta mañana: Señor, sálvame.